Estados Unidos, Currier Knights, una de las grandes casas litográficas, y esa es la imagen de Santiago de Cuba, que creo que nunca había sido publicada hasta ahora. Y esta es una pieza muy simpática, que es una tarjeta de un comercial de una empresa belga que vendía suplemento de carne para la gente flaca, me imagino. Y entonces parte de la propaganda comercial era hacer tarjetitas con imágenes del país, los niños coleccionaban, en fin, ese tipo de cosas que la propaganda comercial, todos los que hemos coleccionado postalitas, sabemos y le decimos a papá, ay, me hace falta el próximo cigarro, me hace falta la otra cosa, porque el niño quiere la postal. Bueno, esta es una imagen de una calle de Santiago de Cuba, en una postal de cárnicos, como se diría en Cuba hoy en día, belga. Otro gran libro que yo le he sugerido a la Biblioteca Nacional que se haga facsimilar, es un libro muy importante, un libro fundamental para conocer a Cuba, muy raro, se llama El Nomenclátor. El Nomenclátor es un libro que es una especie de diccionario comercial. Viaja por toda la isla y te va cogiendo cada isla quiénes son los panaderos, los abogados, los ingenieros. Entonces, para el estudio de la vida local de Cuba es una joya, porque además el Nomenclátor buscó artistas que pintaran los establecimientos comerciales. Es la vida cotidiana de Caibarien y de Barcoa y de Cienfuegos, o sea, y tiene esas imágenes. En el caso de Santiago hay 63 viñetas de establecimientos comerciales, o sea que realmente es un libro muy importante para ver cómo lucía Santiago de Cuba en el siglo XIX, porque usted tiene la tienda, la panadería, la funeraria, el aserradero, la fábrica de hielo. Son libros muy raros. Yo espero que la Biblioteca Nacional pueda sacar facsimilares, porque realmente es un libro muy útil para un estudio interno. Si usted quiere hacer una novela basada en Caibarien en el siglo XIX, pues sabe que el panadero se llama Pedro Pérez en la calle Zulueta. Entonces eso le da un nivel de realidad a su novela y a su trabajo muy serio. Y esa es una imagen muy interesante, esa es una imagen tomada de fotografía, que es la primera que yo encontré en París, en los libros de Eliseo Reclus, que es un gran geógrafo. Y esa imagen de 1891 se convirtió en la imagen de Santiago a partir de la invasión americana en el 98. Entonces hacían falta imágenes de Santiago, y esta imagen le dio la vuelta al mundo con miles de pies de grabados distintos, y esa es la primera que yo encontré. Y ahora tenemos la segunda parte, que es el grabado en Santiago. ¿Qué se imprimía en Santiago? Y estas son las dos primeras imágenes que aparecieron curiosamente en libros de música del gran músico barroco cubano, Esteban Salas. Y estas aparecieron en libros de música, o sea que para un investigador es importante saber que esto aparece, las cosas, los grabados aparecen donde uno menos se lo imagina. Esto aparece en un libro de música, y son imágenes religiosas de la Virgen, porque Esteban Salas, que era sacerdote, había compuesto música religiosa. Tenemos un grabado de Juan de Mata Tejada, que fue el que introdujo la litografía en Santiago de Cuba, que sobreviven muy pocas cosas de Juan de Mata. Tenemos un mapa de Delmés, un francés que se dedicó más bien a la cartografía, pero hay un libro muy importante de Mariana Orozco y otro del conservador de la ciudad de Santiago de mapas. Y este es uno que no había sido publicado en Cuba y está hecho en Santiago, y me pareció interesante darlo a conocer. En Santiago se hizo la primera imagen a la calidad del cobre, en 1830, ahí aparece. Y esas son dos imágenes de cuando el terremoto de Santiago de Cuba, el gran importante, creo que de 1846 creo que fue, y son pequeñas, grabaditos. Y este es un libro de apicultura, hecho en Santiago de Cuba, con grabaditos pequeños de las abejas y la colmena. Como ven, nada que se compare a esta piedra litográfica y a estos dibujos de Collet y Lamy. Luego, para Santiago de Cuba, se podrán imaginar el orgullo y la alegría cuando este libro se presentó en Santiago para celebrar el 500 aniversario de Santiago. Este es el prospecto que yo quise ponerlo facsimilar en el libro para que todo el mundo vea el anuncio. Aquí es donde se da a conocer, esto es lo que vamos a hacer, pueblo santiaguero, así que por favor suscríbanse. Y es interesante además ver la letra de la ley, que se dice, ¿no? Cómo se vende un producto, la lista de suscriptores. O sea que usted puede encontrar ahí los nombres de las personas que se habían suscrito a este libro y ver si en los descendientes se pudiera encontrar los que faltan. Y entonces yo explico las láminas que faltan. Ese era el departamento oriental en aquella época, duró 13 años,
después se volvió a 3 departamentos, a 6 y después a 6. Estas son las láminas en orden alfabético, porque yo no sé el orden en que salieron, aunque sé que es los del 63. Y entonces lo que hicimos fue, ustedes van a ver un texto primero, el libro es un poco distinto. El libro, obviamente, el libro se ve no por páginas, sino cada 2 páginas, porque su ojo va a las 2 páginas. Lo que hicimos fue poner en la página derecha la imagen y en la izquierda el texto. O sea, hace muy fácil a un lector el entender lo que está viendo, porque lo mira a la derecha y puede leer el texto en la izquierda. O sea, es una visión muy completa de lo que usted está mirando. Entonces, va a salir siempre la lámina de la izquierda. Ahí tenemos el cafetal San Antonio. Además de ser lámina nueva, esta es la primera vez que se da a conocer. Al ser un cafetal, eso le permite también a los estudiosos de la Cuba económica del 19 ver cómo lucía un cafetal, porque además ustedes pueden ver el detalle tan increíble de estas imágenes. O sea, aquí usted puede, hasta este momento solamente se conoció un cafetal, que es el que hizo Miales en la zona occidental de Cuba. Entonces esto le puede permitir a un estudioso de la industria cafetalera en Cuba comparar cómo se manejaba el cafetal en ambos extremos de la isla. Este es el cafetal Santa María del Cuco, que pueden ver de nuevo, el secadero, toda la gente, o sea, esto con una lupa, ahí tiene toda una visión de nuestro siglo XIX. Este es un paisaje cerca de Santiago de Cuba, y a la persona que estudia la flora, tiene mucho material para muchas disciplinas que quieran adentrarse dentro de estas imágenes. El ingenio, el confluente en Yateras, o sea, se ha rescatado otro ingenio, que dice quién es el autor, o sea, quién es el dueño. Los ingenios San Ildefonso y Montesano, este es el que estaba en la embajada española en La Habana. Y hemos rescatado 2 ingenios de Guantánamo, para Guantánamo, un hallazgo tener todas estas imágenes. Y como ven arriba siempre, departamento oriental de la isla de Cuba. O sea que esto va a permitir a las personas buscar, ya yo entrené a todo el mundo en Holguín y en Santiago y en Bayamo, a buscar esas palabritas, departamento oriental de la isla de Cuba, para ver si reconstruimos el esfuerzo de Coley y Lamí. Estas son las minas de la compañía consolidada del cobre. Ustedes ven ahí todo ese... uno se puede imaginar todo el enjambre de gente trabajando, extrayendo cobre. Cuando compré las láminas, yo le pregunté a la casa Max si podían, dentro de la discreción que siempre existe en este tipo de transacción, si podían decirme quién las había vendido. Y me dijeron que era la familia Knowles, que por cierto, en el siglo anterior, esa fue la gente que invadió Santiago de Cuba, aunque no sé si se han relacionado. Lo que yo sospecho es que lo compró una familia inglesa, puede ser esa Knowles u otra, que eran los administradores de las minas del cobre, que eran ingleses. Tiene sentido, porque obviamente el estado de conservación de las piezas denota que salieron de Cuba en el siglo XIX y se conservaron en el clima de Londres, que es mucho menos fatídico que la humedad de Cuba, y sobre todo de Santiago de Cuba. Así que a lo mejor fue alguien relacionado con la mina en Santiago los que adquirieron estas piezas, se las llevaron a Londres, y como sucede a veces, se muere la gente y no quieren dividir una colección. Ya tú llevas 3 y yo me llevo 4. Sencillamente se venden y con el dinero se reparte, que es más fácil dividir el dinero que las colecciones de piezas, y así los coleccionistas vivimos de los muertos. Este es el paisaje, el recreo, las afueras de Santiago. La piedra, o sea, trabajar en Cuba, fuera de La Habana, piedras de este tamaño, ha elevado el nivel de esfuerzo de Santiago de Cuba a niveles que en Santiago no se conocían. El puente de Vargas por el gobernador Vargas Machuca, primera imagen del ferrocarril en una zona tan oriental de Cuba. Un puente, usted ve la obra de ingeniería, o sea, esto sirve a muchas personas para poder ver el grado de progreso. Abajo tenemos el contraste del buey
y el arado y el ferrocarril, o sea, un poco el contraste de la civilización y el mundo más primitivo. Esta es la de Holguín que yo conocía, que les decía que yo sospechaba por estas dos imágenes de que estaban tomadas por la traza. Me dio la impresión de que eran típicas de la forma de Coley Lamy, y efectivamente ahí está la imagen de Coley Lamy con el Departamento Oriental de la isla de Cuba. La vista de la catedral, que es una de las piezas más hermosas, que es la que ilustra la invitación de FIU a esta. Además, esta es una pieza muy importante porque la catedral sufrió modificaciones posteriormente, incluyendo haciendo abajo de la catedral una serie de tiendas que después se convirtieron en tiendas de vender cosas, ¿no? Y modificaron la catedral. Esto le permite a un historiador, a un estudioso de la arquitectura, ver el desarrollo paulatino de cómo un edificio se va transformando. Además es muy interesante porque dice vista de casa de Agustín Granda. Precisamente hoy en día eso se llama el Hotel Casa Granda. O sea que vemos que hay una continuidad en el trazado urbano de la ciudad. La casa de Agustín Granda se convirtió en el Hotel Casa Granda. Hay unos cuantos personajes afuera de la catedral. El ingenio La Unión, una pieza extraordinariamente bella, que añadidas a los ingenios de la planta, pues nos da una versión adicional de lo que era la industria azucarera en el siglo XIX, una pieza extraordinaria. La vista del Saltadero, que es Guantánamo, una de las primeras vistas de Guantánamo que conocemos. O sea que para los guantanameros realmente este es un libro muy importante porque le trae imágenes de su ciudad que no conocían. Una vista parcial de Jibara. Tenemos una vista de Jibara que no se conocía en Jibara, y ahora ahí está la iglesia, obviamente, que se distingue. Ustedes pueden ver, esto es una litografía que se hace en blanco y negro, pero además le hicieron como una especie de wash, con una especie de acuarela, y le da un resalte muy bonito. La vista parcial de la Villa del Cobre, y esta es importante porque además ahí está la ermita, y uno puede seguir el desarrollo de las diferentes ubicaciones de la ermita y la forma que tenía la iglesia de Santuario de la Virgen en las montañas del Cobre. Una vista parcial de Nuevitas. Esta hermosísima vista es la que estaba en la Biblioteca Nacional sin pie de grabado. Entonces nadie supo que era de Nuevitas hasta que se encontró esta lámina. Es que la Nuevitas recobró su imagen del siglo XIX, una pieza muy hermosa. Una vista de Puerto Príncipe, esta está en la Biblioteca Nacional, como ustedes ven por el deterioro, se ha deteriorado más que otras. Y son piezas muy importantes porque es una manera de ver la traza urbana de Camagüey. Lo ve el Quitrín andando por ahí, en fin, las iglesias. Camagüey es una ciudad de muchas iglesias. Y entonces la historiadora te va explicando qué iglesias son para que usted pueda entender un poco más la imagen. La segunda vista de Puerto Príncipe. O sea, uno puede ver todo el entramado de las calles, como hay torres de iglesias en Camagüey. O sea, es una ciudad muy distinta a otras de Cuba. Y de una raigambre católica, bueno, como digo, el primer cardenal, varios obispos de La Habana, el último arzobispo de La Habana, de Camagüey también. O sea, eso no se improvisa. La vista parcial, estas son las más bonitas, la de Santiago de Cuba, esta es la que ilustra la portada. Y esta tiene también una peculiaridad muy interesante. Según nos informa la propia lámina, está tomada de fotografía de los señores Agüero y Babastro, que fueron unos importantes fotógrafos de Santiago de Cuba. Retrotrae a Federico Miale, que es pionero siempre en todo, que fue el primero en 1840 en tomar una imagen de fotografía para hacer su litografía. O sea, ayudaba mucho al artista que venía, tomaba una imagen, pero si tenía la foto, además, después en su casa, podía comparar y contrastar su dibujo con la fotografía y hacer los arreglos pertinentes para que quedara todavía más fiel a la realidad. Y esta, junto con la que le sigue, si se ponen juntas, hace como un panorama de Santiago. Uno tiene una vista del puerto de Santiago desconocida hasta la producción de este libro. Y bueno, tenemos la bibliografía. Y esos son los títulos que yo mencioné al principio de esta serie. Y bueno,
bueno, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto trataré de... Bueno, y lo más importante, perdón, la Biblioteca Nacional ha tenido a bien traer un libro para FIU que quedará aquí a disposición de todos ustedes para que se pueda admirar y aprender. Así que ahora yo pasaré a entregárselo a Duani para que lo entregue a la biblioteca junto con los otros. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Algunas de estas láminas empezaron con plumilla. Bueno, me imagino que la mayor parte de los trabajos de un litógrafo empiezan con algún boceto, porque nadie empieza con un trabajo completo. De hecho, son muy pocos los bocetos que se conservan en la vida de la litografía. Yo visité hace muchos años un museo en Amberes, el Museo del Plantán, que es una de las joyas del libro ilustrado, y uno se encuentra que tiene el dibujo, la plancha de cobre y el libro. O sea, qué maravilla poder tener la secuencia completa. Yo conozco muy pocos dibujos originales en el mundo del grabado. Hubo un pintor inglés llamado Sawkins que fue a Cuba y dejó ciertas acuarelas que habían pertenecido a Julio Lobo. Lamentablemente se las robaron de la Biblioteca Nacional hace muchos años, pero esas acuarelas mostraban digamos, la visión primera de lo que después fue la lámina litografiada. También tuve la suerte de conocer una familia que tenía los plumillas de los ingenios. O sea que en algunos casos sí hay algún indicio de que hay una imagen previa, pero en general el boceto se hace y se tira, nadie tiene la precaución de guardarlo. En general no aparecen los dibujos previos. Sí hubo otro, un norteamericano llamado Taylor, que fue a Cuba con el general Grant y dejó un librito de bocetos, de los cuales algunos aparecieron en la prensa ilustrada y otros no. Y alguien demoliendo un edificio en Filadelfia se los encontró en la basura y los encontró y los donó a Gainesville. O sea que en Gainesville está el librito de las imágenes de Taylor que terminaron de Cuba, que terminaron algunas de ellas siendo grabados en la prensa. Pero es raro encontrar, en general sería una maravilla encontrar la piedra o el taco de madera. O sea, son sueños de todo investigador, ¿no? Poder seguir la secuencia y qué cambio se hizo entre el boceto original y la pieza que tú conoces ya impresa. Es raro, pero bueno, hay un trabajo también hecho por unos norteamericanos coleccionistas hace muchos años sobre algunas imágenes de la Guerra de Independencia de Cuba, que encontraron los dibujos originales de los artistas que fueron a Cuba, que después terminaron siendo grabados en la prensa. Pero es un coleccionismo raro. ¿Alguien más tiene? Dígame. Emilio, con este proyecto y con el de Camagüey, ¿te parece que estás reconstruyendo la historia regional de Cuba fuera de La Habana? Y si es así, entonces, ¿cómo se ve la historia de Cuba desde Camagüey, de Santiago, diferente de La Habana? Bueno, yo creo que en Cuba, de las cosas tan terribles que pasaron, y por supuesto no tan terribles como otras, pero de las cosas terribles que pasaron fue la eliminación de las imprentas locales, que por décadas todo se concentró en La Habana y los investigadores locales no tenían medio de dar a conocer su trabajo, porque los editoriales habaneras no pensaban que tenían tal grado de universalidad como para merecer un libro, y ahí fueron languideciendo en nuestros pueblos de la isla investigadores muy buenos que no podían imprimir. Y hace como 10 años comenzó el sistema de ediciones territoriales, que así como se llama en Cuba, con unas máquinas especiales que tienen muchas limitaciones, que se llama risograph, y en Cuba le llaman las riso, siempre cortando palabras. Y las riso son unas imprentas, por así decirlo, que le han dado a cada provincia, y eso ha permitido que cada provincia maneje su propia editorial.
y desde hace 10 años realmente ha sido un boom extraordinario para la cultura cubana y para la historia local, que había desaparecido de la producción cubana. Y tenemos en Camagüey las ediciones Jácana, en Santi Espíritu San López, en Las Tunas San López, y en Santiago tenemos ediciones Santiago, y Pilar del Río Loinás, cada una tiene un nombre, y ha permitido no solo a los poetas y a los narradores de esas provincias dar a conocer su producción, y a los historiadores. Entonces hay mucho libro, y entre los dos que yo quiero señalar es uno que compila mi amiga Elda Cento, historiadora de Camagüey, que se llama Cuadernos de Historia Principeña, que ya va por el volumen 14, creo. Ahora yo tengo un trabajo en el próximo, también de grabado colonial, y realmente se convierte en una enciclopedia de Camagüey, porque poco a poco alguien escribe sobre Agramonte y otro escribe sobre el Salvador Cisneros. De hecho, el último número es monográfico sobre el Salvador Cisneros, y otros escriben sobre la ganadería. En fin, y de buenas a primeras tú te encuentras con 13 volúmenes, aunque pequeños, y en Ciego de Ávila también, el historiador de Ciego de Ávila compila los cuadernos de historia avileña. En Santi Espíritu también hay otro que se llama Memoria, tiene un nombre que no tiene el nombre de Santi Espíritu. Entonces eso ha permitido que en los últimos 10 años haya un interés muy grande en la historia. Yo estuve ahora en Cuba, yo acabo de llegar de Cuba ayer, y fui a presentar este libro en Santiago de Cuba, en la Feria del Libro. Por supuesto, se podrá imaginar la alegría de los santiagueros de ver su ciudad también representada. Y de ahí seguí al Congreso Nacional de Historia en Holguín, que me colé, como me he colado en tantos sitios. A veces la única manera de hacer las cosas es colándose, ¿no? Y precisamente una de las intervenciones de los colegas allí, de los historiadores, era la importancia que tenía la historia local, y muchos profesores, muchos profesores de historia, le decían a la gente del ministerio, a veces no entendía mucho, de que para que el pequeño país, ¿no? tu terruño, empezaba por tu ciudad, y tú querías ser matancero, y eso te permitía después ser cubano, pero la cosa empezaba por lo que era muy familiar. Y en Cuba hay un esfuerzo muy grande, muy grande. De hecho, el Instituto de Historia comenzó desde hace años a hacer unos libros que se llaman Síntesis de Historia Municipal y Provincial. O sea que hay un esfuerzo a muchos niveles en Cuba, tanto local como desde el Instituto de Historia, de recrear, por lo menos, si no de grandes vuelos historiográficos, pero por lo menos información, de manera que tú puedas saber qué pasó en tu zona. Eso es un fenómeno de los últimos, básicamente, 10 años, donde hay un renacer en la historia local. Y este tipo de libros, obviamente, se insertan muy bien en ese tipo de esfuerzo, porque a esos libros se le añade uno como este, y tiene entonces, tú sabes, la visión. No solo tienes un texto sobre Santiago, en este caso tienes el texto de Olguita, tienes la imagen de Santiago, por primera vez en mucho tiempo. Dime. Muchas gracias, Emilio, por compartir con nosotros este pequeño pedacito de nuestra historia que, como hemos estado conversando, a mí me interesa también el tema intelectual de investigación. Y hace un tiempo llevo pensando en la litografía como tal, como una de las tantas tecnologías tempranas que llegan a Cuba, y se habla de esta manera, esta tecnología que nosotros los cubanos nos encanta mencionar en los libros de historia, como el ferrocarril, la caldera de vapor, y no se le ha dado tanta atención a la litografía, creo yo, como uno de estos tantos grandes proyectos modernistas, ¿no? Y cuando miramos los proyectos que usted ha escrito, lo que nos ha enseñado hoy, la litografía de Miales, por ejemplo, la gran ciudad de La Habana, que se acaba de renovar en los 30 por Tacón, y llega a Miales a hacer imágenes de la ciudad, ¿no? Las carteras de los ingenios de la planta, que es algo bien tecnológico también. Aquí usted nos ha enseñado el ferrocarril, el puerto. De cierta manera hay una importancia que tiene la visualidad para, creo yo, ¿no?, el proyecto de la introducción de la modernidad en el siglo XIX. ¿Ha usted pensado en esto? ¿Tiene alguna...? Bueno, sin duda ninguna. O sea, yo creo que es parte, eso se inserta, creo yo, en esa avidez del cubano de estar en lo último. Nosotros no nos queremos perder nada. Cuando Daguerre en París anuncia la salida del daguerrotipo, Félix Varela hace la traducción del trabajo y la imprime en Cuba.
O sea, lo último, ya nosotros lo sabíamos. Otro ejemplo todavía más, que a mí siempre me llamó la atención, es la revista La Moda de Domingo del Monte. La revista La Moda era una revista dedicada esencialmente a la mujer cubana, creo que el primer número de 1828. Y Domingo del Monte estaba tomada de un periódico francés llamado El Petit Courrier de l'Âme. Y la imagen, la lámina, salía en París en mayo, y en junio alguien, los dibujantes cubanos regrababan la imagen y salía en la revista cubana. O sea, la dama cubana tenía la moda de París con un mes de retraso, sin fax, ni internet, ni PDF. O sea, es algo demencial que con tan poca diferencia de tiempo, ya en Cuba teníamos eso. O sea, y entonces eso fue precisamente lo que pasó con la litografía. La litografía se inventa en 1793, como tú sabes, pero fue Francia la que realmente la llevó a los grandes extremos. Y a Cuba fue un señor que se pensaba que había sido Juan de Mata Tejada. Por muchos años se pensó que era Juan de Mata Tejada el que la había llevado a Cuba, pero no fue. Soy la Pique, la gran investigadora de Cuba, encontró que había sido un francés llamado Luis Caire. Pero la obra de Caire y la obra del que le siguió a Caire fueron obritas pequeñas, no hubo gran obra, una obra de pequeñas facturas comerciales, cosas pequeñas. Hasta que un día la Sociedad de Amigos del País, ese gran think tank de nuestro mundo colonial, decidió que Cuba no se podía quedar sencillamente sin litografía. Y entonces había en Cuba un artista martiniqués llamado Moreau de Jonés, que había estado pintando Pinar del Río, acompañando a Villaverde en un periplo por Pinar del Río. Y Moreau de Jonés, que hablaba francés evidentemente, lo comisionó la Sociedad Económica de Amigos del País a ir a Francia a buscar a alguien que supiera litografía y que estuviera dispuesto a mudarse a Cuba con un equipo para traer la litografía a Cuba, no en plano, digamos, inicial o amateur, no, sino algo más profesional. Y así fue que viene Miale a instalarse en Cuba con la litografía de los franceses, vino con Bourrelier, vinieron varios franceses, y al año siguiente vienen los españoles, Costa y Cuevas, como competencia. O sea que Cuba tuvo la suerte en el año 1840, por ejemplo, de tener dos equipos, los de franceses y los españoles, pintando a Cuba. Fue una suerte. O sea, hemos tenido ese, como ¿sabes? El gas, la viruela, o sea, la vacuna. En fin, Cuba siempre ha querido estar a la vanguardia de todos estos procesos y la litografía es uno de ellos. Muy importante porque permite la reproducción más rápida, más barata de toda una serie de elementos, tanto comerciales. Uno de los estudios que no está hecho, yo he estado estudiando eso con interés, es el de la factura comercial. O sea, la factura comercial llegó a tener un arte muy importante por el Peretti. No era solamente Juanito le debe 5 pesos al otro. O sea, habían a veces dibujos de la casa de salud de Garcini, tenías la marmolería, ¿sabes? Te ponen un dibujo hecho a veces hasta de la litografía de Marquier, las litografías importantes de Cuba. O sea, en Cuba tuvo mucha importancia todo ese aspecto visual, aún en el mundo comercial, y además en todas las demás producciones de litografía. Sí, tu observación es muy correcta. O sea, la litografía es parte de esa modernidad a la cual Cuba no renunciaba. Al contrario, quería estar a la vanguardia de todos estos movimientos técnicos y científicos. Quiero hacer una pregunta, Dígame. que yo no soy muy historiador, que digamos, yo estudié mecánica en la Universidad de Cuba, pero siempre me he hecho la pregunta, ¿cómo es posible que Cuba, que estuvo bajo el colonialismo español durante 400 años, tuvo tanta influencia de los Estados Unidos en solamente 50 años? ¿Cómo es posible que en España el deporte nacional es el soccer y en Cuba el soccer nunca triunfó, lo que triunfó la pelota americana? Y llegó a Cuba en la época en que Cuba era colonia de los españoles, en el año 1870 y pico. ¿Cómo se puede explicar? Bueno, Heredia en un momento dijo, no en vano, entre Cuba y España tiende inmenso sus olas el mar.
Las 90 millas no son ociosas. Aparte, no solo son 90 millas, es más complicado que eso. Son 90 millas de la parte más industrializada, de mejores comunicaciones, porque México está más cerca de Estados Unidos que Cuba, está al lado, Canadá está al lado, pero no es lo mismo estar en Montana, estar en Chihuahua, estar en La Habana, con una corriente del Golfo que le pasa por al lado, y con las vías de Nueva York y de Charleston, los puertos más importantes del Golfo de México. O sea, las 90 millas son más cortas todavía cuando uno sabe a 90 millas de qué estás. Estás a 90 millas, pues estás muy cerca de Baltimore, estás cerca de Charleston, estás cerca de Nueva Orleans, o sea, las ciudades puertoamericanas, de Boston, por favor. Cuba trajo hielo de Boston para comer helado en La Habana en 1820. Traíamos el bloque de hielo. Porque si hubiéramos estado en el Pacífico no hubiéramos tenido eso, porque no habían grandes ciudades en el Pacífico en aquel momento de Estados Unidos. Además, no solo son 50 años, nuestro siglo XIX comienza muy cercano a los Estados Unidos. Yo estoy terminando un libro ahora sobre la presencia de Cuba en Estados Unidos y realmente es algo impresionante. Usted tiene que nuestro primer libro de versos se publica en Nueva York. El primer periódico latinoamericano lo hace Félix Abel en Filadelfia, 1823, El Habanero. O sea, los lazos en Cecilia Valdés se publica en Nueva York. El Sol Bueno y Mar de Espuma de Martino es en Jaimanitas, en Nueva Jersey, en Nueva York. O sea, estamos hablando de que la influencia de Estados Unidos en Cuba y viceversa es muy temprana. Todo el siglo XIX, nuestras guerras impulsaron a muchas personas, Martí vivió en Nueva York, Heredia, y tantos y tantos y tantos. Es una presencia muy cercana. Estudiantes cubanos estudiando, Farlow Finlay estudió en Filadelfia. O sea, es muy cercano y por supuesto venían las inversiones americanas, el comercio con Estados Unidos. O sea, la vecindad hizo que hubiera una influencia recíproca, sobre todo, claro, Estados Unidos hacia Cuba. O sea, sí. Quisiera si pudiera abordar sobre el papel de estos eventos que se conoce con varias cercanías comunes en la iglesia en Camagüey. Los eventos de historia que ha estado auspiciando la iglesia durante los últimos 10 o 12 años, o sea, el papel que ha tenido en el redescubrimiento, no solamente de identidad nacional y páginas ocultadas en profesos que han salido a luz pública, también en la historia local. Cuando citabas el acento, también me acordaba de Luis Álvarez, sí. Y bueno, de otros más son muy amigos. Tuve el gusto de participar mucho en esto, pero los 2 últimos años, producto del estudio y algunos que han estado viniendo, no estoy muy al tanto de cómo va, digamos, la salud de los eventos de historia que generalmente hacemos cada 2 años. Incluso aquí está el libro, una compilación que hizo Salvat en 2 tomos, Sí. de muchos de los que publicamos. Si me gustaría si tenías noticias, digamos, frescas. Sí, bueno, efectivamente la Iglesia Católica, que bueno, este no es el sitio para hablar de todas las limitaciones que ha tenido la Iglesia Católica en Cuba, pero obviamente muchas personas con gran lucidez y con gran audacia, poco a poco, como si dijéramos que por la noche se va corriendo la cerca, pues